La historia de los apóstoles no termina en Jerusalén. No se limita a las calles empedradas donde Jesús caminó, ni a las sinagogas donde sus palabras resonaron por primera vez. Los apóstoles, esos hombres comunes elegidos para una misión extraordinaria, no se quedaron quietos. No se conformaron con predicar solo a los judíos, ni con esperar a que el mundo viniera a ellos. Salieron. Cruzaron fronteras, desafiaron culturas y llevaron el mensaje de Cristo a lugares donde su nombre aún no era conocido. Pero no fue fácil. No fue rápido. Fue un camino de persecución, de dudas, de milagros inesperados. Y en medio de todo eso, hubo un apóstol que se convirtió en el gran viajero, el que más lejos llegó, el que más resistió. Su nombre era Pablo. Pero antes de que él apareciera, hubo otros. Otros que, como semillas dispersadas por el viento, llevaron la semilla del Evangelio a tierras lejanas. Y así, poco a poco, el mensaje de Cristo comenzó a extenderse más allá de Jerusalén, más allá de Judea, más allá de lo imaginable. Pero esta no es solo la historia de Pablo. Es la historia de todos ellos. De cómo, a pesar de sus diferencias, a pesar de sus miedos, a pesar de las dificultades, siguieron adelante. Porque sabían que lo que llevaban no era solo una idea, sino una verdad que podía cambiar el mundo. Y así, mientras el imperio romano se extendía, el evangelio también lo hacía. No con espadas, ni con ejércitos, sino con palabras, con fe, con sacrificio. Y en medio de todo eso, hubo un momento en el que todo cambió. Un momento en el que el mensaje de Cristo dejó de ser solo para los judíos y se convirtió en algo universal. Un momento en el que, como dice la Biblia en Hechos 11:18, Dios también ha concedido a los gentiles el arrepentimiento para vida. Y así, la historia de los apóstoles que predicaron más allá de Jerusalén comenzó. Pero no fue el final. Fue solo el principio. La historia de los apóstoles no termina en Jerusalén. No se limita a las calles empedradas donde Jesús caminó, ni a las sinagogas donde sus palabras resonaron por primera vez. Los apóstoles, esos hombres comunes elegidos para una misión extraordinaria, no se quedaron quietos. No se conformaron con predicar solo a los judíos, ni con esperar a que el mundo viniera a ellos. Salieron. Cruzaron fronteras, desafiaron culturas y llevaron el mensaje de Cristo a lugares donde su nombre aún no era conocido. Pero no fue fácil. No fue rápido. Fue un camino de persecución, de dudas, de milagros inesperados. Y en medio de todo eso, hubo un apóstol que se convirtió en el gran viajero, el que más lejos llegó, el que más resistió. Su nombre era Pablo. Pero antes de que él apareciera, hubo otros. Otros que, como semillas dispersadas por el viento, llevaron la semilla del Evangelio a tierras lejanas. Y así, poco a poco, el mensaje de Cristo comenzó a extenderse más allá de Jerusalén, más allá de Judea, más allá de lo imaginable. Pero esta no es solo la historia de Pablo. Es la historia de todos ellos. De cómo, a pesar de sus diferencias, a pesar de sus miedos, a pesar de las dificultades, siguieron adelante. Porque sabían que lo que llevaban no era solo una idea, sino una verdad que podía cambiar el mundo. Y así, mientras el imperio romano se extendía, el evangelio también lo hacía. No con espadas, ni con ejércitos, sino con palabras, con fe, con sacrificio. Y en medio de todo eso, hubo un momento en el que todo cambió. Un momento en el que el mensaje de Cristo dejó de ser solo para los judíos y se convirtió en algo universal. Un momento en el que, como dice la Biblia en Hechos 11:18, Dios también ha concedido a los gentiles el arrepentimiento para vida. Y así, la historia de los apóstoles que predicaron más allá de Jerusalén comenzó. Pero no fue el final. Fue solo el principio. La historia de los apóstoles no termina en Jerusalén. No se limita a las calles empedradas donde Jesús caminó, ni a las sinagogas donde sus palabras resonaron por primera vez.
Los apóstoles, esos hombres comunes elegidos para una misión extraordinaria, no se quedaron quietos. No se conformaron con predicar solo a los judíos, ni con esperar a que el mundo viniera a ellos. Salieron. Cruzaron fronteras, desafiaron culturas y llevaron el mensaje de Cristo a lugares donde su nombre aún no era conocido. Pero no fue fácil. No fue rápido. Fue un camino de persecución, de dudas, de milagros inesperados. Y en medio de todo eso, hubo un apóstol que se convirtió en el gran viajero, el que más lejos llegó, el que más resistió. Su nombre era Pablo. Pero antes de que él apareciera, hubo otros. Otros que, como semillas dispersadas por el viento, llevaron la semilla del Evangelio a tierras lejanas. Y así, poco a poco, el mensaje de Cristo comenzó a extenderse más allá de Jerusalén, más allá de Judea, más allá de lo imaginable. Pero esta no es solo la historia de Pablo. Es la historia de todos ellos. De cómo, a pesar de sus diferencias, a pesar de sus miedos, a pesar de las dificultades, siguieron adelante. Porque sabían que lo que llevaban no era solo una idea, sino una verdad que podía cambiar el mundo. Y así, mientras el imperio romano se extendía, el evangelio también lo hacía. No con espadas, ni con ejércitos, sino con palabras, con fe, con sacrificio. Y en medio de todo eso, hubo un momento en el que todo cambió. Un momento en el que el mensaje de Cristo dejó de ser solo para los judíos y se convirtió en algo universal. Un momento en el que, como dice la Biblia en Hechos 11:18, Dios también ha concedido a los gentiles el arrepentimiento para vida. Y así, la historia de los apóstoles que predicaron más allá de Jerusalén comenzó. Pero no fue el final. Fue solo el principio. La historia de los apóstoles no termina en Jerusalén. No se limita a las calles empedradas donde Jesús caminó, ni a las sinagogas donde sus palabras resonaron por primera vez. Los apóstoles, esos hombres comunes elegidos para una misión extraordinaria, no se quedaron quietos. No se conformaron con predicar solo a los judíos, ni con esperar a que el mundo viniera a ellos. Salieron. Cruzaron fronteras, desafiaron culturas y llevaron el mensaje de Cristo a lugares donde su nombre aún no era conocido. Pero no fue fácil. No fue rápido. Fue un camino de persecución, de dudas, de milagros inesperados. Y en medio de todo eso, hubo un apóstol que se convirtió en el gran viajero, el que más lejos llegó, el que más resistió. Su nombre era Pablo. Pero antes de que él apareciera, hubo otros. Otros que, como semillas dispersadas por el viento, llevaron la semilla del Evangelio a tierras lejanas. Y así, poco a poco, el mensaje de Cristo comenzó a extenderse más allá de Jerusalén, más allá de Judea, más allá de lo imaginable. Pero esta no es solo la historia de Pablo. Es la historia de todos ellos. De cómo, a pesar de sus diferencias, a pesar de sus miedos, a pesar de las dificultades, siguieron adelante. Porque sabían que lo que llevaban no era solo una idea, sino una verdad que podía cambiar el mundo. Y así, mientras el imperio romano se extendía, el evangelio también lo hacía. No con espadas, ni con ejércitos, sino con palabras, con fe, con sacrificio. Y en medio de todo eso, hubo un momento en el que todo cambió. Un momento en el que el mensaje de Cristo dejó de ser solo para los judíos y se convirtió en algo universal. Un momento en el que, como dice la Biblia en Hechos 11:18, Dios también ha concedido a los gentiles el arrepentimiento para vida. Y así, la historia de los apóstoles que predicaron más allá de Jerusalén comenzó. Pero no fue el final. Fue solo el principio. El camino de la fe no se detuvo en las piedras sagradas de Jerusalén. Mientras Pedro y Juan levantaban la voz en el templo, otros discípulos, menos mencionados en los evangelios pero igual de valientes, partieron hacia tierras desconocidas. Felipe, el que preguntaba con sencillez, llegó a Samaria, donde los samaritanos, esos medio judíos, medio paganos, lo recibieron con escepticismo. Pero Felipe no vino con discursos,
vino con señales. Las aguas se dividieron, los ciegos vieron, y por primera vez, en esa tierra de fronteras borrosas, el Espíritu Santo descendió sobre creyentes que no eran judíos. Como el profeta Elías, que cruzó el Jordán sin mirar atrás, Felipe no se detuvo hasta que el mensaje llegó a los confines de su mundo. Y luego estaba Andrés, el hermano de Simón Pedro, el que siempre buscaba a otros. Mientras su hermano pescaba hombres en Galilea, Andrés navegó hacia el este, hacia las tierras de los partos, donde los reyes persas gobernaban con mano de hierro. Allí, entre filósofos griegos y sacerdotes zoroástricos, Andrés predicó que el Cordero de Dios era más poderoso que